amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí una vez más y finalmente desde el volante. Después de algunos días de no poder grabar casi nada, muchas ocupaciones, pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues esta es la primera semana en la que aquí en México el gobierno está reabriendo la economía, reabriendo muchos negocios, etcétera. Y pues salimos a dar una vuelta para grabarles algo. Y les quiero platicar de un tema que hace varios días ha brotado últimamente en Twitter mucho, y seguido sale, ¿sí? Sobre la leyenda esa, mito urbano de los aceites. Y no me refiero específicamente a marcas ni nada, sino a el mito de que los aceites, el mito de que los autos que ya tienen alto kilometraje deben de usar un aceite más viscoso, más grueso, ¿sí? Y pues realmente es un mito muy arraigado, no sé de dónde viene, o quiero tener una idea, pero no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la práctica. ¿Les late? Acompáñenme. Los aceites es algo curioso porque mucha gente cree, inclusive mecánicos de mucho tiempo, inclusive hasta en las mismas agencias hay algunos técnicos que recomiendan que cuando el auto ya tiene mucho kilometraje o más de 100,000, lo toman como una regla de no sé dónde salió, hay que usar aceite más viscoso, más grueso que el que especifica el manual. Primero hay que entender una cosa. Los motores están diseñados y fabricados bajo ciertas especificaciones de tolerancias entre sus metales. Esas tolerancias, digamos, entre pistón y cilindro, entre la brida o las bielas y los metales de las bielas y el cigüeñal, el árbol de levas que está girando ahí en sus bridas, esas tolerancias están diseñadas para que el aceite, la especificación, la viscosidad del aceite indicada sea suficiente para lubricar esas piezas, ¿sí? Lubricar y disminuir ahí la fricción y el desgaste, ¿sí? Ahora, primero hay que entender para qué sirve el aceite. El aceite no solo lubrica, ¿sí? Esta es su función principal, digamos, por eso se llama lubricante, pero también tiene otra función que es el de limpiar, ¿sí? Se va llevando todas las impurezas, residuos de la combustión inclusive, que en el cilindro ocurre y se va formando ese hollín, ese carboncillo, digamos, lo va limpiando. Es por eso que también muchas veces uno hace el cambio de aceite y mucha gente dice: oye, le acabo de hacer el cambio de aceite a mi carro hace 3-4 días, una semana, y el aceite ya está otra vez negro. Es normal, ¿sí? Y mucha gente desconfía en las agencias o en los talleres cuando va y le hacen el cambio de aceite a su auto y luego a los días revisa el aceite y ve que está negro, ¿sí? El que esté negro no es un indicativo de que le hicieron o no le hicieron el cambio del aceite, ¿sí? La degradación del aceite sobre todo se da cuando el aceite se hace más líquido, más delgado o menos viscoso. Ahí es cuando ya el aceite está degradado. El color no influye para nada, ¿sí? Ahora, también mucha gente agarra el aceite, mide la varilla y ve y le hace así y dice: no, ya está muy aguado. Señores, señoras, no pasa nada, ¿sí? O sea, nadie tenemos un viscosímetro en los dedos para determinar si el aceite está muy delgado, muy grueso o se siente algo. Obviamente hay indicativos cuando uno ve residuos de metal, rebabas o siente como arenilla. Ahí sí el aceite está sucio, ¿sí? Pero no necesariamente está degradado. Entonces, como les digo, el color, el que el aceite esté negro es que está haciendo su trabajo, es que está limpiando todos esos residuos. Entonces ahí ya está cumpliendo su segunda función,
¿sí? El de limpiar. La otra función también que tiene el aceite es la de ayudar al sistema de enfriamiento a mantener una temperatura óptima de operación en el motor. No necesariamente enfriar, porque el motor trabaja caliente, ¿sí? Pero al estar circulando por todo el motor, y hablo de todo, circula desde la cabeza, el tren de válvulas, los árboles de levas, los resortes de las válvulas, los pistones internamente, el perno que tienen los pistones, que hace que tenga esa articulación con la biela, ahí funcionan las paredes de los cilindros, funciona en la biela, en la conexión de la biela con el cigüeñal, y en todas las partes móviles prácticamente que tiene un motor, ¿sí? Entonces esa función, ese estar circulando, lo que hace es tomar el calor de las partes donde se genera más calor, ¿sí? Y transportarlo a todo el resto del motor, y al pasar cerca los conductos del aceite a los del anticongelante o el líquido refrigerante, hace que la temperatura del motor se vaya regulando también, ¿sí? Entonces también para eso sirve el aceite. Ahora, ¿qué pasa cuando un motor ya tiene mucho kilometraje? Primero, si siguieron el manual de servicio y se le hicieron los servicios en tiempo y forma al auto, es decir, sus cambios de aceite periódicos cada 5 o 10 mil kilómetros, depende de lo que indique el fabricante, y sobre todo se usó un aceite de buena calidad y de viscosidad adecuada. ¿A qué me refiero con la viscosidad adecuada? Me refiero a que esa viscosidad no sea mayor ni menor a la que indica el fabricante. Vamos a hablar un poquito de la viscosidad, ¿sí? Cuando esas tolerancias entre los metales son X, Y, Z, la distancia a la medida que ustedes quieran, está diseñado para que ahí se forme una película entre un metal y el otro y lubrique. Es un efecto como cuando ustedes van a un parque acuático y se avientan en un tobogán, es que está corriendo el agua. El agua lo que hace es lubricar la fricción entre su cuerpo y el resbaladero del tobogán, ¿sí? Es lo mismo que hace el aceite. Cuando la viscosidad es adecuada, se forma la película. Es una suma de muchas variables. La bomba de aceite, digamos, toma el aceite del cárter, del depósito del aceite a la parte baja del motor por lo regular, y lo bombea a todo el motor, ¿sí? A cierta presión, a una presión regulada, ¿sí? Hay unas tolerancias de presión que debe de trabajar el mínimo a tantos bares o tantos kPa, PSI, lo que quieran llamar, a cierta presión, un mínimo para que lubrique. ¿Por qué? Porque si está a menos presión que eso, la presión es menor, no alcanza a llenar ese hueco entre metal y metal el aceite. Ahora, cuando trabaja a mayor presión que eso, se está forzando la bomba de aceite, la bomba de lubricante, ¿sí? Y eso es un desgaste prematuro a la bomba, no tanto al motor. Eso asumiendo que estamos trabajando, que el motor está trabajando con un aceite de la viscosidad para la que fue diseñado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando le ponemos menor viscosidad? La bomba trabaja, digamos, más holgada, pero esa película que se debe formar entre metal y metal no es del grosor o no tiene la presión adecuada como para quedarse ahí un ratito, digamos. Estamos hablando de milisegundos, ¿sí? Y así es como funciona, pero cuando tienes menos presión no se forma esa película como debe de ser. Se forma más delgadita o con menos presión y no se llena ese hueco. Ahora, cuando se usa un aceite con mayor viscosidad, repito, la bomba trabaja mucho más forzada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo succionar del cárter, del depósito, un aceite más delgado que succionar uno más grueso e impulsarlo a través de todo el circuito de lubricación, ¿sí? Lo he dicho un par de veces como ejemplo. Si ustedes toman un vaso de agua con un popote
succionan y no les cuesta nada de trabajo succionar el agua porque es pues, muy poco viscosa. Pero ¿qué pasa cuando en ese mismo vaso en vez de agua ponen miel y succionan? Les va a costar mucho más trabajo, ¿sí? Al costarles más trabajo succionar, no va a llegar esa miel tan rápido, no va a llenar su boca, y no la van a poder tomar igual que como si fuera agua. Es lo mismo con el aceite. Entonces, cuando el aceite es más grueso, la bomba no alcanza a succionar todo el aceite que debería succionar del depósito y tampoco alcanza a bombearlo a la velocidad necesaria y a la presión necesaria para llenar todo el sistema de lubricación y llenar todos esos huequitos entre metal y metal, entre biela y cigüeñal, entre cojinete de árbol de levas y el árbol de levas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, al no alcanzar a llenar eso, el desgaste es mayor. Ahora, suponiendo que lo alcanzara a llenar, la cantidad o la presión a la que se llena eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque digamos que si es este hueco, aquí va a llenar bien porque es donde sale el conducto, pero acá arriba no, ¿sí? Como un ejemplo muy burdo, muy rápido, ¿sí? Entonces en la parte donde no llega esa presión o donde llega menos aceite, va a haber más desgaste y así sucesivamente. Se hace un círculo vicioso, ¿sí? Uno piensa que se llena el hueco entre los metales y hay mejor lubricación, pero solo es parcial. Están empujando el metal hacia el otro lado donde va a haber más desgaste y van a tener menor vida útil de su motor, ¿sí? Ese por el lado de la lubricación. Por el lado también del enfriamiento, al fluir más lento porque es más denso ese aceite, no va a alcanzar a llevarse ese calor, digamos, de las paredes de los cilindros o del cigüeñal y las bielas, de todas las partes móviles del motor. No va a alcanzar a recoger todo ese calor porque fluye más lento y llevarlo a un lugar menos caliente donde se va a balancear un poquito la temperatura. Entonces tampoco va a enfriar tanto. Y lo que he dicho muchas veces, el peor enemigo de un motor es el calor, ¿sí? Entonces van a tener más calor. Por lo mismo el aceite se va a degradar más rápido. Por lo mismo el aceite no va a lubricar tan bien. Por lo mismo van a tener más desgaste. Entonces así es como funciona un motor cuando ponen aceite más grueso, ¿sí? Pasamos al que hay que hacer, ¿sí? Si un motor ya tiene desgaste, no es lo que todo el mundo quisiera oír, pero cuando un motor ya tiene desgaste, lo que hay que hacer es reparar ese desgaste, ¿sí? Hay muchas formas, depende de dónde tenga el desgaste. Por lo regular, cuando un motor tiene desgaste ya en los metales, lo tiene en todos sus componentes. ¿A qué me refiero con todos sus componentes? Bueno, como les dije, a todas las partes donde hay fricción entre metal y metal. Uno puede ser entre bielas y cigüeñal, otro puede ser, lo más común, entre las paredes del pistón y los anillos. Ya los pistones ya son más anchos, digamos, que lo que deberían de ser. En el tren de válvulas, donde gira el cigüeñal, ya esa brida es más ancha de la medida del diámetro del árbol de levas. Entonces ya hay ahí cierto juego. Ese es el desgaste. ¿Qué hay que hacer? Bueno, es sencillo, pero caro, ¿sí? Una reparación por desgaste. Primero, por lo regular, se instalan anillos y pistones o anillos nada más de mayor diámetro para llenar ese hueco que se desgastó el cilindro. También el cilindro se rectifica. ¿Qué se hace? Digamos, a palabras, en una explicación muy burda también, se mete una broca grandota del diámetro del cilindro y un poquito más del original, para que ese desgaste sea parejo, ¿sí? Porque ese desgaste nunca es parejo, siempre es más, se hace como un óvalo, digamos, como un huevo.
no se hace el círculo más grande, sino que se empieza a hacer como un huevo, ¿sí? Una forma ovoide. Entonces se entra esa broca, por llamarlo de alguna manera, y desgasta o desbasta las paredes del cilindro para que sean perfectamente redondas otra vez, y puede entrar ese pistón con esos anillos más grandes, y que las tolerancias entre las paredes y los anillos sean iguales a las de la especificación original de fabricación o de diseño del motor, ¿sí? Entonces así es como se repara un motor, hablando de los cilindros, ¿sí? En el cigüeñal y las bielas tienen unos metales que son como dos U's, donde abrazan ese cigüeñal, ¿sí? Esos metales se cambian, y también el cigüeñal se cambian por otros un poquito más gruesos. ¿Para qué? Para que ese desgaste que ya tuvieron se regrese, digamos, a la tolerancia entre metal y cigüeñal, una vez más a la especificación original, y así sucesivamente. Y esas reparaciones no son caras, pero es lo que hay que hacer, ¿sí? Cuando un motor ya tiene desgaste, hay que reemplazar metales, hay que rectificar cilindros, hay que cambiar anillos, hay que cambiar metales también de los cojinetes de los árboles de levas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los retenes del cigüeñal muchas veces, y todo eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando un motor tiene desgaste. ¿Por qué? Una vez más, si ponen un aceite más grueso, sí, probablemente llene ese hueco que ya hay de desgaste, pero no va a durar mucho tiempo esa lubricación, o ese llenado de ese hueco no va a ser parejo, o la velocidad a la que fluye el aceite no va a ser la suficiente para llegar a todos los lugares con la presión requerida. Se van a acabar su bomba de aceite, va a trabajar más caliente el auto, se va a degradar más rápido el aceite, y así sucesivamente, ¿va? Entonces, esa es una explicación breve, o digamos muy simple, de por qué no hay que usar aceite más grueso en un motor que ya tiene desgaste, ¿sí? Lo que hay que hacer es reparar. De otra manera, si por el desgaste, voy a hablar muy al aire, si por el desgaste su motor ya solo tenía un año de vida, o no sé, por decir algo, 20,000 kilómetros de vida antes de que tuviera una falla catastrófica, o de que contaminara más de tal forma de que ya no pasara la verificación de emisiones, etcétera. Si ese motor ya tenía ese desgaste, pero todavía aguantaba, al momento de poner aceite más grueso, van a reducir ese año que le quedaba, o esos 20,000 kilómetros que le quedaban de vida, a la mitad, por decir algo, ¿va? Y van a tener que reparar invariablemente. Entonces, pues bueno, así la explicación. Ojalá que les sirva la información, que se olviden de esos mitos de poner aceite más grueso. Si su mecánico les dice hay que poner más grueso porque ya pasó 100,000 kilómetros, si en la agencia les dicen ya vamos a poner viscosidad más grande, etcétera, no lo hagan. Cambien de agencia, cambien de mecánico, y protejan la vida de su motor, ¿sí? Y pues a reparar, no hay de otra, va. Amigas y amigos, ojalá que les haya gustado el video, que les sirva la información. Si les gustó y les sirve la información, pues hay que aplicar la fórmula del Inge. ¿Cuál es la fórmula del Inge? Hay que darle like al video, hay que suscribirse al canal, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales, por WhatsApp, por Telegram. A alguien, estoy seguro, le va a servir, y si no, pues le va a gustar al menos el recorrido aquí por la ciudad de Guadalajara. Amigas y amigos, hasta luego, que estén muy bien.